En una nueva ROM para tu celular Redmi Note 10 Pro, bueno, y para otros modelos si es que encuentras en la página que te voy a poner. En este caso traigo esta nueva ROM que ya has visto, bueno, si eres seguidor del perfil ya tienes como algo en mente, que se llama PixelOS para esta versión. En este caso podrás decir, bueno, otra ROM de Pixel, ¿qué tiene de diferente o qué hace esta ROM única? Primero que nada, es junto a Google Pixel Experience las más puras que en cuestión se acomodan o se ponen más al tú por tú con un Google Pixel. Y segunda, que si ves aquí en... A ver, deja taparle aquí la camarita para irme a... Versión de Android, viene ya con Android 14. Esta es una ventaja que obviamente pues tiene esa comparación de otras ROMs, porque pues ya varias ROMs que vienen adaptadas o que se han adaptado pues vienen con Android 13 en este caso. Y si me lo preguntas, para una ROM que viene con el nuevo Android, pues la verdad es que tiene bastantes funciones. Ojito, no personalizables en cuestión de extras como Cdroid, como alguna de Xiaomi, sino en cuestión de personalización más enfocada a los Google. ¿A qué me refiero? Aquí puedes ver que en el apartado de fondos de pantalla puedo cambiar lo que es el reloj y toda la cosa. Y si quieres ver una review de esta ROM a más grandes rasgos, pues obviamente dímelo en los comentarios. Yo te la voy a traer, una ROM general. Aquí lo único que te quiero mostrar es cómo instalarla como siempre. Ya sabes que aquí en el perfil es el video de instalación y después el video de la ROM en general, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir a Chrome. Yo te voy a dejar en los comentarios uno fijado, que es la página para descargar esta ROM. Puedes ver que el último lanzamiento, la actualización más nueva es el 29 de diciembre. Última construcción, recuperación. Yo le doy en última construcción y aquí nada más le das try to download. Bueno, si se traduce, instalar de todos modos. Y automáticamente ya se va a descargar. Automáticamente digo que le pongas descargar, porque luego hay personas que me critican. La ROM tiene que pesar 2.12 GB aproximadamente. Y también una ventaja que me gustó, no necesitas Google Apps. O sea, el zip de las apps de Google no lo ocupas porque la ROM viene con esta desde fábrica. Viene con la Play Store y algunas otras más que vienen con un buen desempeño, entonces no ocupas eso, ¿no? Una vez descargado el archivo ya, como siempre, vámonos a reiniciar el teléfono o apagarlo. Y una vez que esté reiniciándose, le vas a dejar presionado el botón de volumen arriba para entrar al modo recovery. Si eres nuevo en el perfil, si te salió este video y no sabes qué es el modo recovery, desbloquear el bootloader, el TWRP, en mi perfil tengo todos los tutoriales para este dispositivo en especial y para algunos también otros, como no, para instalar un recovery, desbloquear el bootloader e instalar ROMs en este mundo increíble de las ROMs, ¿no? Entonces, una vez que estemos en el recovery, ya sabes, primero vamos a hacer a swipe. Format data, le vamos a dar yes, esperamos a que se formatee. Después de que formatemos el data, advance, vamos a seleccionar todos estos que estás viendo. Vamos a dar swipe y una vez que ya se haya dado los swipes, aquí tienes de dos maneras. Con la tarjeta SD, si es que tu dispositivo tiene una, ahí tienes que pasar la ROM. O en mi caso, yo con una USB y un dispositivo OETG, estos que adaptan para que se conecten al celular, pues yo siempre lo pongo para que lo lea de una mejor manera, ¿no? Una vez ya teniendo esto, le vas a dar install, seleccionas tu almacenamiento. Aquí ya puedes cambiar tú en la micro SD o en el USB OTG, que en este caso yo lo tengo ahí. Y puedes ver que aquí está la ROM. Lo seleccionas, le das swipe para flashear, esperas unos cuantos minutos y ya cuando se flashee, después de eso, a partir de Android 12, después de que se flashee tu ROM, le tienes que dar otra vez en swipe, format data, yes, y lo formateas de nuevo. ¿Por qué haces esto? Hay varias personas que me han preguntado. En mi caso, no sé si es mi dispositivo o el modelo que tengo. Si no le doy ese swipe format data otra vez, a mí no me prende mi celular. Se queda booteado. Entonces, en este caso, yo por eso hago ese otro swipe, que lo busqué en internet en su momento. Y ya después darle ese otro swipe, pues va a bootear aquí. Ojito, ¿cómo saber si lo hicimos bien? Después de este logo de Xiaomi, te tiene que aparecer este logo de la G. Automáticamente ya cuando aparece ese logo y no esté vibrando como loco el celular, pues ya lo pasaste, vas a esperar a que se configure. En este caso yo, porque ya la tengo instalada, pues no necesito configurarla y todo.
Pero pues ese es el tutorial básico de cómo instalar esta ROM de PixelOS, que la verdad me gusta bastante bien. Como grandes datos, antes de traerte la review, viene con la cámara stock de Xiaomi, que eso es también algo que me interesa a mí para grabar los videos, grabar algunas cosas de redes sociales. Ahorita porque pues es el primer boot, pues es porque tarda algo. Pero pues en cuestión, Android 14 la verdad se me hace muy estable. Una ROM la verdad bastante modificable con las nuevas versiones de Google. Y pues puedes ver que a mí ya me salta que hay una nueva actualización, que pues a mí no me gusta seguir actualizando, sino hasta que vaya a cambiar de ROM o tenga algo diferente. Pero bueno, así es como instalas esta PixelOS. En los comentarios te dejo la ROM para que te animes a instalarla. Y aproximadamente en unos cuantos días te traigo la review. Igual si en este video quieres ver, no sé, una prueba de gaming, alguna función en especial, déjamelo para yo traértelo en la review y que te animes a instalarla. Y en la descripción, mis redes sociales para seguirme en las diferentes que tengo aquí. Y no te pierdas de ninguna noticia más. ¿Va que va? Entonces tú y yo nos vemos en un siguiente video.